La prueba de Job. El sol brillaba con fuerza en el vasto horizonte de Uz, una región conocida por su belleza, pero también por sus desafíos. Desde su ciudadela, Job observaba su tierra con ojos de satisfacción. El aire estaba cargado de la promesa de un día productivo, pero algo, aunque invisible, agitaba los vientos. Algo estaba por cambiar, algo que jamás podría haber anticipado. Job no era un hombre común. Su historia, que comenzaba mucho antes de aquel día, era un testamento de virtud y sabiduría. Era el líder venerado de su pueblo, no por su riqueza, sino por la integridad de su corazón y la justicia de sus decisiones. De noble linaje, con raíces profundas en la tierra, Job había crecido entre rebaños de camellos y caballos, cultivando la tierra y creando una familia sólida. Su vida, aunque opulenta, nunca había sido una vida de comodidad fácil. Había ganado su lugar a pulso, enfrentando desafíos sin número, siempre con la misma determinación inquebrantable. Pero aquella mañana, mientras contemplaba el amanecer sobre su reino, una sensación extraña se cernía sobre él. Una inquietud profunda lo invadió. No era temor, no era ansiedad. Era como si un peso invisible se hubiera colocado sobre sus hombros. Sin embargo, Job sabía que la vida era como un río que fluía, a veces tranquilo y a veces turbulento, pero siempre en movimiento. Así, se armó de paciencia, como siempre lo había hecho. «Hoy también será un buen día», murmuró para sí mismo, mientras se adentraba en su campo, rodeado por los rebaños y los siervos que trabajaban la tierra. La riqueza de Job no era solo material. Su grandeza venía de su justicia y su devoción. Los huérfanos, los pobres, los necesitados de todo tipo lo buscaban para pedir consejo. A veces se decía que Job tenía la sabiduría de un rey y la ternura de un padre. Era conocido por su generosidad, pero también por su severidad cuando se trataba de justicia. Mientras tanto, en un lugar mucho más allá de la comprensión humana, algo sucedía en los cielos. En un reino intangible, donde el tiempo no se medía como lo conocemos, las fuerzas cósmicas se alineaban para observar a Job. Los ángeles se congregaron en silencio, esperando la llegada del ser más oscuro de todos, aquel que nunca podía ser visto, solo percibido, el adversario. En una sala resplandeciente, donde la luz no existía tal como la conocemos, el adversario se presentó ante Yahvé, el eterno, el inmutable. Aunque Yahvé era infinitamente sabio y omnisciente, incluso él sabía que el adversario no venía por simple curiosidad. Había algo en juego, una prueba que iba mucho más allá de los reinos humanos. El adversario, conocido también como Satanás, se aproximó al trono de Yahvé, sus pasos reverberando en el vacío como ecos de un destino que nunca podría ser cambiado. Su figura era sombría, una sombra entre sombras, pero aún así su presencia era palpable. Su voz, profunda y resonante, rompió el silencio del reino celestial. «¿Has visto a tu siervo Job?», preguntó, casi burlándose de la omnipotencia de Yahvé. Yahvé, con su mirada fija en el horizonte de lo eterno, respondió sin prisa, con una calma que solo él poseía. «Lo he visto. Es el hombre más justo sobre la faz de la tierra». La risa del adversario retumbó en la sala y su sombra se estiró más allá de lo visible, como si invadiera todo el espacio. «Justo, dices», repitió el adversario, su tono lleno de desprecio. «¿Acaso no es fácil ser justo cuando se tiene todo lo que un hombre podría desear? Riquezas, familia, salud, poder. ¿Qué pasa con el verdadero desafío? ¿Qué pasaría si a este hombre se le arrebataran todas esas bendiciones? Seguiría siendo justo. Seguiría adorándote». Yahvé, permaneciendo impasible, observó con atención las palabras del adversario. No era la primera vez que se retaban de esa manera.
Para el Eterno, la verdadera prueba no radicaba en las riquezas o las bendiciones, sino en la fidelidad inquebrantable, una fidelidad que no se basara en lo tangible. Pero el desafío había sido lanzado. «Harás lo que quieras con él», dijo Yahvé en tono firme, pero lleno de serenidad, «pero no lo matarás». El adversario, sabiendo que se le daba libertad para actuar, se retiró de la presencia de Yahvé. Una sombra de triunfo cruzó su ser mientras se dirigía hacia el mundo físico, donde la historia de Job estaba a punto de tomar un giro que ni él mismo podría haber anticipado. Mientras tanto, en la tierra, Job regresaba a su casa con un paso firme, ajeno aún al gran cambio que se avecinaba. En el camino, sus siervos lo saludaban, y su esposa, siempre cariñosa, lo esperaba con una sonrisa en los labios. «Has tenido un buen día», le dijo, notando el cansancio leve en su rostro, pero sin la menor sospecha de lo que estaba por suceder. Sin embargo, antes de que Job pudiera entrar en su hogar, un mensajero se acercó a él con el rostro pálido, su cuerpo tembloroso. «Señor», dijo el mensajero, su voz entrecortada por la prisa y el terror, «tus rebaños, todos tus camellos, han sido arrebatados por una tormenta de arena. Nadie ha sobrevivido. Los bandidos han venido de las montañas y no queda ni uno». Job miró al mensajero, pero su rostro no cambió. Era un hombre acostumbrado a recibir malas noticias, pero no sabía aún que el golpe apenas comenzaba. Mientras el mensajero se retiraba, otro apareció. «Señor», dijo el segundo mensajero, su rostro aún más angustiado, «un rayo ha caído sobre tus campos, sobre tus pastores. Todo ha quedado reducido a cenizas. No queda nada». Job, como si el sol mismo hubiera oscurecido en ese momento, se quedó quieto mirando al horizonte. Sin embargo, su rostro permaneció impasible. Otro mensajero apareció, y entonces su corazón, aunque firme, empezó a temblar. «Tu familia, tus hijos, los vientos, una tormenta los ha arrastrado», dijo el tercer mensajero. «No sobrevivieron». Este golpe fue distinto. Esta vez, algo se rompió en el alma de Job. El silencio lo envolvió mientras los ecos de las palabras del mensajero reverberaban en su mente. El hombre que lo tenía todo, ahora lo había perdido todo. Pero en lugar de gritar o sucumbir al dolor, Job levantó su mirada hacia el cielo, como si los dioses mismos pudieran escuchar su alma. «El Señor dio y el Señor ha quitado», dijo con voz grave pero serena. «Bendito sea el nombre del Señor». Los mensajeros, sus amigos y su familia se quedaron en shock. Nadie entendía cómo podía seguir en pie después de semejante golpe. Pero Job, el hombre que había tenido todo, ahora enfrentaba la nada. Sin embargo, aún no sabía que el mayor desafío de su vida no era la pérdida de sus riquezas ni de sus seres queridos. Lo peor estaba por llegar. Y cuando miró al horizonte por un instante, pudo jurar que vio una sombra moverse en las sombras, acechando, esperando el momento para atacar. El silencio que siguió a las palabras de Job fue profundo, como si la misma tierra se hubiera detenido en su curso. Esperando, conteniendo la respiración, el universo entero observando su respuesta. Los hombres que lo rodeaban no sabían qué hacer, cómo consolarlo, cómo reaccionar ante la dignidad de su dolor. La esposa de Job, aquella que había compartido con él los momentos de alegría, que había llorado a su lado en tiempos difíciles, no comprendía la serena calma de su esposo. Estaba rota de dolor, como cualquier madre que pierde a sus hijos, como cualquier mujer que ve su mundo derrumbarse de tal forma. Sin embargo, en el fondo de su corazón, algo le decía que este no era un desafío común. «¿Qué más nos queda, Job?», preguntó su esposa, su voz llena de desesperación. «Todo lo que amamos, todo lo que construimos, ha sido arrebatado.
¿Por qué sigues bendiciendo a un Dios que nos ha abandonado? Job la miró a los ojos, con una mezcla de tristeza y amor. No le respondió de inmediato. Sus pensamientos se revolvían en su mente como un río en furia. La pérdida de sus hijos, la devastación de su hogar, todo eso se había convertido en una sombra oscura que opacaba su alma. Pero algo dentro de él, algo profundo, resistía la desesperación. ¿Acaso hemos recibido lo bueno de Dios y no hemos de recibir también lo malo? Dijo Job en voz baja, casi como si se hablara a sí mismo. Si el Señor nos dio todo esto, es justo que Él también lo retire. No soy más que polvo, y al polvo regresaré. Las palabras de Job, a pesar de la tragedia que las envolvía, parecían impregnadas de una sabiduría antigua, como si hablara con la voz de un profeta. La mujer de Job lo miró en silencio, sin saber cómo enfrentar la magnitud de la verdad que acababa de escuchar. Sin embargo, no pudo evitar que la tristeza y la ira crecieran en su corazón. ¿Estás dispuesto a seguir este camino, Job? ¿A seguir siendo fiel a un Dios que te ha dejado despojado de todo? Susurró, su tono quebrado, lleno de amargura. ¿Qué queda de nosotros ahora? Job no respondió de inmediato, pues sabía que no había palabras para calmar el dolor de su esposa. Solo el paso del tiempo podría hacer que las heridas sanaran. En lugar de palabras, se giró hacia el horizonte, hacia el desierto que se extendía más allá de su vista. En la lejanía, podía ver la tormenta que aún no había terminado de arrastrar las huellas de su vida. En ese momento, el viento susurró, como si las voces del universo entero le hablaran, y Job comprendió que lo que había sido un día común en su vida, ahora se había transformado en la batalla de su existencia. El cielo, antes claro y brillante, se oscureció como presagio de lo que vendría. Los cielos se oscurecen. Mientras Job y su esposa compartían su dolor, algo mucho más grande y oscuro comenzaba a moverse en los reinos invisibles. En el reino celestial, el adversario observaba la escena desde su lugar oculto. Sonrió con arrogancia, pero algo en su interior, algo profundo, lo inquietaba. Sabía que Job era un hombre de gran fe, pero aún no había sido probado de manera completa. La calidez de su vida, sus riquezas, su familia, todo eso había sido solo un punto de partida. Ahora comenzaba la verdadera prueba. Con pasos rápidos, el adversario se acercó una vez más al trono de Yahvé. Las huellas de su presencia eran como un agujero vacío en la luz, una sombra que se extendía por todo lo que tocaba. «Tu siervo sigue siendo fiel», dijo el adversario, sin ocultar su desdén. «Pero aún no lo he probado suficientemente. Si su cuerpo, su carne, se ve destruida, si lo llevo al borde de la muerte, entonces te verá por lo que eres. ¿Acaso no es esto lo que quieres saber, Yahvé? ¿Hasta dónde llegará su fe?» Yahvé, como siempre, permaneció en su trono, en silencio. No necesitaba palabras. La verdad estaba escrita en el alma de Job, y lo que le quedaba por suceder era parte del gran diseño. Después de una pausa interminable, Yahvé habló. «Harás lo que quieras con él, pero no lo matarás». El adversario, una sombra de emoción en su rostro, dio un paso atrás, satisfecho de la respuesta. Ya tenía todo lo que necesitaba. En un parpadeo desapareció del reino celestial, decidido a llevar su plan a cabo, el golpe final. De regreso en la tierra, Job comenzó a sentir un malestar en su cuerpo. Al principio fue un simple dolor en su piel, un ardor extraño, como si una fiebre estuviera comenzando a manifestarse. Pero, en el transcurso de los días siguientes, ese malestar creció y se transformó en algo mucho más insoportable. La piel de Job comenzó a llenarse de úlceras, llagas purulentas que ardían como si fueran fuego. No podía soportarlo. Los dolores se intensificaron, y el hombre que había sido un pilar de fortaleza comenzó a tambalear bajo el peso de la enfermedad. «¿Por qué me haces esto, Señor?», susurró.
mientras las llagas cubrían su rostro y sus manos. Su cuerpo ya no respondía como antes, y el dolor lo consume. He sido fiel. ¿Por qué me has dejado en esta oscuridad? ¿Qué queda de mi vida? En ese momento, su esposa, que había estado a su lado todo el tiempo, se acercó. Los ojos de ella, antes llenos de amor y esperanza, ahora reflejaban desesperación y angustia. ¿Qué eres ahora, Job?, preguntó ella con voz quebrada. ¿Qué queda de ti? ¿Acaso vas a seguir adorando a este Dios que nos ha dejado morir lentamente? Job levantó la vista, y aunque su cuerpo estaba roto, su espíritu no lo estaba. Con dificultad, se sentó y miró a su esposa sin responder de inmediato. Sus palabras, aunque simples, emanaban una profunda sabiduría. ¿Acaso solo hemos de recibir lo bueno y no lo malo, mi amor? No sé por qué todo esto está sucediendo, pero sé que no soy yo quien debe decidir lo que debo recibir de las manos del Señor. Si Él me da el sufrimiento, lo aceptaré como acepté mi prosperidad. Lo bueno y lo malo son parte de la vida. Con lágrimas en los ojos, su esposa lo miró, y en ese momento algo en ella cambió. La rabia que sentía se transformó en un silencio profundo, como si el peso de sus palabras comenzara a calar en su alma. Job, mientras tanto, luchaba por mantenerse consciente, por no dejarse hundir en la oscuridad del dolor. Sin embargo, en su mente, las preguntas seguían surgiendo sin respuesta. ¿Es esto un castigo? ¿Una prueba?, pensó Job, pero en su corazón, algo más profundo le decía que esto no era solo sobre él. Este sufrimiento, este tormento, era un preludio de algo más grande, una batalla en la que el alma humana se enfrentaba a la eternidad misma. Los días se convirtieron en semanas, y Job, el hombre que había sido la imagen misma de la fortaleza, ahora se veía arrastrado por el sufrimiento físico. Su piel, una vez impecable y saludable, se había cubierto de llagas y úlceras que parecían consumirlo desde el interior. El dolor era insoportable, un fuego que recorría su cuerpo a cada momento. Se encontraba tendido en el suelo de su casa, rodeado de cenizas, buscando algo de consuelo en la oscuridad de su dolor. El sol, que antes lo había visto triunfante, ahora apenas iluminaba su mundo. Sus ojos, una vez brillantes de sabiduría, se hallaban apagados, cubiertos por la sombra del sufrimiento. Cada respiración le costaba, como si el mismo aire estuviera cargado de desesperanza. Pero incluso en su estado más débil, Job no perdía su dignidad. La voluntad que lo había sostenido en su vida de justicia seguía siendo su faro. Sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, que habían llegado desde tierras lejanas para consolarle, no sabían qué hacer. Habían recorrido largos caminos para verlo, creyendo que su sabiduría y su experiencia serían suficientes para ayudar a Job a superar su dolor. Sin embargo, al llegar, la escena que encontraron los desarmó por completo. Job, el hombre que siempre los había guiado con firmeza y seguridad, estaba ahora tendido, consumido por una plaga de llagas, sus ojos llenos de una tristeza infinita. «Este no es el Job que conocimos», murmuró Elifaz, mirando a su amigo con una mezcla de horror y compasión. «Este es otro hombre, un hombre destruido». Los tres amigos se sentaron a su alrededor, sin saber qué decir. Los minutos se alargaban, se convertían en horas, y ni uno de ellos se atrevió a hablar. Sabían que cualquier palabra parecía vacía frente a la magnitud del sufrimiento que Job atravesaba. Entonces fue Elifaz quien finalmente rompió el silencio. «Job, ¿por qué no maldices a Dios y mueres? ¿Acaso no has hecho lo suficiente en esta vida? ¿No has sido fiel, justo y recto? ¿Por qué Él te ha dejado caer en esta oscuridad tan profunda?» Job no respondió de inmediato. Las palabras de Elifaz, aunque llenas de preocupación, también reflejaban una confusión que Job bien conocía. En los corazones de los hombres
Siempre hay un deseo de entender el sufrimiento, de encontrar una causa, un motivo para todo lo que ocurre. Pero Job sabía que no siempre las respuestas eran claras, no en este mundo y tal vez no en este momento. Elifaz, viendo que no obtenía respuesta, continuó hablando como si hablara consigo mismo. Sabemos que los justos son recompensados y los malvados castigados. Es un principio divino. Tú, Job, has sido justo, pero el sufrimiento no se ajusta a esa regla. ¿Acaso has hecho algo mal? ¿Has pecado sin saberlo? Job, cuya voz había permanecido callada por tanto tiempo, finalmente habló, aunque su tono estaba cargado de una tristeza imponente. No soy perfecto, Elifaz. Nadie lo es. Pero, ¿acaso debo maldecir mi vida por el dolor que me ha sido impuesto? Yo no busco razones, no busco culpables, solo busco entender cómo puedo seguir adelante con esta carga. No he perdido mi fe, aunque el mundo me haya quitado todo lo que amaba. Si el Señor me da la vida, debo aceptarla. Si me la quita, también debo aceptarlo. Las palabras de Job fueron como un viento helado que barrió las dudas de sus amigos. Sin embargo, las dudas seguían creciendo en sus corazones, y el sufrimiento de Job, su aceptación ante lo que estaba ocurriendo, parecía más un desafío para sus propios conceptos sobre la justicia divina que una lección de fe. El colapso de la esperanza. Mientras Job luchaba con sus propios pensamientos y el dolor que lo desgarraba, su esposa, que se encontraba a su lado, no podía entenderlo. El amor que había sentido por él, la devoción con la que había compartido su vida, comenzaba a transformarse en desesperación. Ella, al igual que Elifaz, veía el sufrimiento de Job como una señal de la ira de los dioses. A medida que su esposo se consumía en su dolor, ella misma se veía arrastrada al abismo de la desesperación. ¿Por qué no hablas, Job? ¿Por qué no maldices a Dios? ¿Por qué sigues en esta vida miserable? ¿Acaso no ves que Él te ha abandonado? Nos ha quitado todo lo que amábamos, y tú sigues ahí, esperando algo que nunca llegará. Job la miró, y por un momento, sus ojos reflejaron un destello de dolor, pero también una comprensión profunda de la naturaleza humana. Sabía que su esposa no entendía su decisión, que su dolor era tan grande como el suyo. Sin embargo, algo en su corazón le decía que no debía rendirse, que la fe debía ser más fuerte que el sufrimiento. ¿Deberíamos solo esperar lo bueno de Dios y rechazar lo malo?, preguntó Job, sus palabras resonando como un eco distante. Si Él me ha dado la vida y la ha tomado, ¿qué soy yo para juzgar? Todo lo que tengo proviene de Él, incluso el sufrimiento. La esposa de Job, al escuchar estas palabras, cayó en silencio. No pudo responder, porque en sus palabras había una verdad que la atravesaba, una verdad demasiado profunda para comprenderla en ese momento. Los hombres y mujeres que habían sido tan fuertes en su vida a veces sucumbían ante el dolor. Pero Job parecía un ser ajeno al dolor. Era como si él viera algo más allá del sufrimiento físico, algo que sus amigos, su esposa y el mundo entero no podían ver. La visita de los tres amigos. Pasaron los días y las noches, y los tres amigos de Job, aunque compartían su dolor, no podían callar sus inquietudes. La situación de Job les desconcertaba profundamente. Los tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, comenzaron a hablar entre sí en voz baja, como si intentaran encontrar una respuesta a lo que les parecía la contradicción más grande que jamás hubieran presenciado. Un hombre justo, probado más allá de lo imaginable, pero que no maldecía a Dios. Elifaz, siempre el más reflexivo, comenzó a hablar primero. Quizás hay algo más en este sufrimiento. Tal vez Job ha pecado, y este es el castigo que ha recibido. No podemos ver lo que está oculto, pero hay algo más profundo en su corazón que no entendemos. Bildad, el más severo de los tres, frunció el ceño.
Lo que Elifaz dice puede tener sentido. Si algo así le ocurre a un hombre justo, debe haber una razón oculta. No puede ser solo una prueba de la fe. El hombre debe ser castigado por algo. Zofar, el más joven, miró a sus amigos con duda. Pero si Job no ha hecho nada malo, ¿cómo explicamos su sufrimiento? No todo en la vida tiene una razón sencilla. Las palabras de Zofar parecían las más acertadas, pero el dolor que todos sentían les impedía aceptar esa verdad. Las preguntas se acumulaban y con ellas las sombras de la duda. La situación de Job se volvía cada vez más complicada, mientras sus amigos se debatían entre el consuelo y el juicio, y la esposa de Job comenzaba a perder la esperanza. A pesar de la prueba que enfrentaba, Job mantenía su fe inquebrantable, aunque no sin pagar un alto precio. La tensión aumentaba y las preguntas sobre el sufrimiento y la justicia divina se volvían más urgentes. ¿Qué haría Job? ¿Qué sucederá cuando sus amigos finalmente confronten el dilema de su sufrimiento? Los días se alargaban en el horizonte como una larga noche sin fin. La casa de Job, que antes estaba llena de risas y alegría, ahora era un lugar sombrío, donde el eco del dolor resonaba en cada rincón. Job, aunque aún atrapado en su sufrimiento físico, se mantenía en pie, como un árbol que resiste la tormenta. Pero su alma, aunque firme, no estaba exenta de la batalla interna que libraba en su corazón. Las palabras de su esposa y de sus amigos resonaban constantemente en su mente. Su esposa, desesperada, ya no lo reconocía. Ella lo miraba como si fuera un hombre diferente, uno al que el sufrimiento había despojado de todo vestigio de esperanza. Y los tres amigos que se habían acercado a él, Elifaz, Bildad y Zofar, comenzaron a hablar cada vez más alto, sin entender la profundidad de su sufrimiento. Job, ¿no te das cuenta?, insistió Elifaz, su voz cargada de preocupación y, por encima de todo, de juicio. Tus llagas no son una simple enfermedad. No es casualidad que todo te haya sido arrebatado, que hayas perdido todo lo que amabas. Hay un pecado oculto en ti. El Señor, en su justicia, no castiga a los justos de esta manera. Tú debes haber hecho algo que nosotros no vemos. Job lo miró, sus ojos cansados, pero llenos de una sabiduría inquebrantable. Elifaz, no puedo negar el sufrimiento, no puedo ignorar el dolor que me consume, pero ¿acaso el Señor castiga sin razón? ¿Acaso mi dolor no es parte de algo más grande? ¿Cómo puedes decir que soy culpable de algo que no he hecho? Elifaz no sabía cómo responder. Sus palabras, aunque llenas de buenas intenciones, solo reflejaban la confusión de su propio corazón. Él y los otros dos amigos no podían comprender la grandeza de la prueba que Job enfrentaba. Para ellos, el sufrimiento era siempre una consecuencia del pecado, un acto divino de justicia que no admitía excepciones. Bildad, cuya severidad era conocida, se adelantó, con el ceño fruncido. Job, tú sabes mejor que nadie que la justicia divina es inflexible. El que siembra injusticia cosecha calamidad. Tú has sido un hombre de riqueza y de poder, pero ¿acaso no es eso lo que te ha llevado a la caída? La arrogancia del hombre es castigada. Tal vez tu fe era solo una fachada, una forma de recibir las bendiciones sin ser probado. Job sintió un golpe en su alma al escuchar las palabras de Bildad. Aunque las palabras eran duras, no le sorprendían. Sabía que su dolor les parecía injusto, que el mundo en que vivían no podía aceptar que un hombre justo sufriera sin razón. Pero él, Job, lo sabía. El sufrimiento no siempre tiene una causa directa, y las pruebas de la vida no siempre responden a una lógica humana. No todo sufrimiento es un castigo. Bildad, respondió Job, con una voz que temblaba pero que aún mantenía firmeza. Me preguntas si he sido arrogante.
Y yo te digo que soy tan vulnerable como cualquiera de los hombres que se creen inmunes al dolor. Si he sido orgulloso, si he pecado, lo reconozco ante mi Dios, pero debo morir por un pecado que no he cometido. ¿Por qué, entonces, este sufrimiento si no he hecho nada malo? Zofar, el más joven de los tres, que había permanecido en silencio, finalmente habló, su voz resonando con una mezcla de ansiedad y preocupación. Job, no podemos ignorar lo evidente. Las pruebas de Dios son claras. Tú has recibido mucho y ahora estás siendo probado. Todo tiene una razón, y si aún no comprendes la razón de tu dolor, es porque aún no has hecho suficiente penitencia. El Señor está esperando tu arrepentimiento. Job los miró, pero sus palabras ya no parecían tener eco en su alma. La idea de un castigo divino por algo que él no comprendía ya no podía calar más profundo. Él había sido un hombre de rectitud y bondad, y por eso, aunque el dolor lo aplastaba, su fe seguía intacta. Sin embargo, comenzó a preguntarse, ¿qué significa la justicia divina cuando la sufrida es la inocencia misma? ¿Cómo se pueden comprender las reglas de la divinidad cuando lo más justo parece ser castigado sin razón? El monólogo interior de Job. A solas, durante la larga noche, Job se adentró en su mente y comenzó a hablar consigo mismo, a cuestionar las leyes del universo, a desafiar incluso las preguntas más profundas de su alma. Con cada palabra que pronunciaba, el peso de la duda se acumulaba en su corazón. ¿Por qué, Señor, me has elegido para esta prueba? ¿Por qué esta tormenta cuando he sido fiel y justo? Si hay una razón detrás de mi sufrimiento, ¿por qué no me la muestras? Soy un hombre humilde, he buscado siempre la justicia y la rectitud. ¿Es esta mi recompensa? Job se levantó de su lecho, las llagas ardiendo en su cuerpo. Caminó lentamente hacia una ventana rota que daba al desierto que se extendía más allá de su propiedad. La vista era sombría, como el propio estado de su alma. La luna iluminaba las dunas, pero Job no podía ver belleza en ello. Su corazón estaba desolado. Señor, murmuró en la quietud de la noche, tú sabes lo que he sido, tú sabes lo que he hecho y lo que he dejado de hacer. ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué me has abandonado? No he buscado mi perdición, he sido un servidor fiel. Y entonces, en el abismo de su dolor, una voz resonó en su mente, una voz que no podía identificar, pero que sentía como una presencia que se alzaba desde lo más profundo de su ser. El sufrimiento no es siempre el castigo, Job. Hay fuerzas más grandes que el entendimiento humano, fuerzas que no pueden ser vistas ni comprendidas. Job cayó de rodillas, agotado tanto física como espiritualmente. Sus lágrimas caían silenciosamente sobre el suelo, pero no era solo el dolor lo que lo había derrumbado, sino la sensación de impotencia. Él había buscado respuestas en la justicia, en el orden divino, pero ahora sentía que esas respuestas no llegaban, que su fe era puesta a prueba más allá de lo que los ojos humanos podían ver. La visión de Job. Esa noche, mientras el mundo exterior parecía dormir, Job tuvo una visión que lo transportó a un lugar lejano, fuera del tiempo y del espacio, donde no existían las leyes del hombre ni las limitaciones del cuerpo. En su visión vio una figura imponente que emergía de las sombras. Era un ser de luz pura, tan brillante que Job no podía mirarlo directamente. La figura se acercó a él, y Job, sin miedo, se postró ante ella. ¿Quién eres?, preguntó Job, su voz temblorosa. La figura respondió con un eco profundo, como si su voz proviniera de todos los rincones del universo. Soy el espíritu que habita en todo lo que vive, en todo lo que existe. Soy el que observa, el que conoce, el que todo lo ve, incluso el sufrimiento más profundo.
Job, con la mente aún nublada por el dolor y la confusión, preguntó con desesperación: ¿por qué me has dejado sufrir? ¿Por qué, siendo justo, soy castigado de esta manera? La figura lo miró con compasión. El sufrimiento no es castigo, Job. Es una parte del ciclo, del equilibrio. Nadie puede comprender los caminos divinos, pero todos deben atravesar la prueba. Ni tú, ni tus amigos, ni siquiera los más sabios de los sabios tienen la respuesta completa. Pero tu fe, Job, no es algo que deba ser entendido con la razón humana. La fe se encuentra en la aceptación de lo que no se ve, en el reconocimiento de que todo tiene un propósito más allá de nuestra comprensión. Job, de rodillas y con su corazón desgarrado, había recibido una visión que lo dejó más confundido, pero también más fuerte. La verdad que buscaba no podía ser comprendida por la mente humana, pero de alguna manera, en su corazón, sentía que estaba siendo guiado hacia algo más grande. La prueba de Job aún no había terminado, y las preguntas seguían sin respuesta. ¿Cómo podría un hombre entender las razones divinas cuando su alma era la que se desmoronaba? Las semanas siguientes pasaron como una niebla espesa, sin que el horizonte se despejara. El sufrimiento de Job no cesaba. Cada día se levantaba con un dolor punzante en cada centímetro de su ser. Las llagas que cubrían su cuerpo seguían ardiendo, y sus pensamientos, antes claros y llenos de propósito, se volvían cada vez más confusos. A veces, en medio de la agonía, deseaba que todo terminara, que el sufrimiento llegara a su fin, pero al mismo tiempo, algo más profundo en su corazón lo retenía: la fe, ese fuego que aún ardía, aunque débil, en su interior. Job sabía que su alma no estaba hecha para rendirse, aunque su cuerpo lo empujara a hacerlo. La visión que había tenido, esa presencia de luz inquebrantable que se le había mostrado en la oscuridad, no se había desvanecido. Aunque no comprendía su mensaje completamente, la luz de esa revelación permanecía en su mente, como un faro distante. En medio de este tormento, sus tres amigos seguían insistiendo. A pesar de que Job había expresado su dolor y su confusión, ellos no podían aceptar que un hombre justo como él sufriera sin una causa evidente. Elifaz, Bildad y Zofar se habían reunido una vez más, sentados alrededor de Job con rostros sombríos, pero firmes, en su creencia de que algo debía haber sucedido en el corazón de Job para que él fuera tan severamente castigado. «Job, tienes que entender que todo esto tiene una causa», insistió Elifaz, su voz aún cargada de preocupación, pero también de desconfianza. «Dios no castiga a los inocentes sin razón. Los justos no sufren de esta manera. El dolor tiene una raíz, y tú mismo debes saber que no has sido lo suficientemente humilde». Job, aunque agotado, no pudo evitar mirar a Elifaz con una mirada que desbordaba una mezcla de sabiduría y tristeza. «Elifaz, no es la humildad lo que me ha llevado aquí, sino el destino mismo. Y no soy yo quien debe responder por lo que ha sucedido, sino quien ha enviado esta prueba. Mi vida ha sido íntegra, y aún así el sufrimiento me ha alcanzado». Bildad, que siempre había sido más severo en sus juicios, se adelantó cruzando los brazos con firmeza. «No basta con palabras, Job. No basta con llamarte justo. Debes mirar dentro de ti. Si realmente eres un hombre recto, entonces reconocerás tus faltas, tus debilidades. Los que son justos no caen de esta manera sin motivo». «¿Faltas?», exclamó Job, su voz temblando por la mezcla de frustración y dolor. «¿Qué faltas? ¿Cómo puedo pedir perdón por algo que no he hecho? ¿Cómo puedo arrepentirme de un pecado que no he cometido? Estoy siendo desterrado de mi propia vida, y lo único que pido es una razón. ¿Acaso mi dolor no es suficiente?». Los tres amigos permanecieron en silencio, incapaces de comprender completamente la magnitud del sufrimiento de Job. Para ellos, todo sufrimiento debía tener una razón y una respuesta divina clara.
El concepto de que un hombre justo pudiera ser probado sin causa alguna era una noción que desafiaba su comprensión del orden divino. Zofar, al ver que la discusión no llevaba a nada, se levantó abruptamente, sus ojos llenos de desesperación. «Job, si no confiesas tu pecado, si no reconoces tu culpa, el Señor no te perdonará. Este sufrimiento es una advertencia. Debes arrepentirte si deseas que el dolor termine». Job, con la frente empapada de sudor por el esfuerzo físico de hablar, respiró hondo y se puso de pie con dificultad. El dolor era insoportable, pero no lo suficiente como para callar la verdad que llevaba dentro. «Zofar», comenzó, su voz más grave, «no estoy en deuda con ustedes, ni con nadie más que con el Señor. Yo no he pecado como piensan, y mi sufrimiento no es un castigo, sino una prueba. Si debo sufrir para entender algo más grande, que así sea, pero que no se me acuse de algo que no he hecho. Dios sabe lo que soy, y no necesito que nadie me señale como culpable». La aparición del Señor. La noche se cerró sobre Job como una pesada manta, y mientras yacía en el suelo de su morada, la tormenta de pensamientos en su mente no cesaba. El sufrimiento había alcanzado un punto tan alto que la línea entre el despertar y el sueño se desdibujaba. En medio de esta oscuridad, Job fue visitado por una figura tan imponente como misteriosa. Su presencia parecía llenar todo el espacio, y aunque no podía verlo completamente, Job sintió que era una presencia que venía de lo más profundo de la creación misma. «Job», dijo una voz profunda, resonante, que provenía de todo lo que le rodeaba. «¿Estás dispuesto a entender lo que significa ser probado? ¿Estás preparado para comprender el misterio del sufrimiento?» Job, aunque lleno de asombro, no se intimidó. Había tenido suficiente tiempo para contemplar su dolor y su fe, y ahora sabía que la respuesta a su sufrimiento no podría venir solo de palabras humanas. «¿Quién eres?», preguntó Job, su voz cargada de agotamiento, pero también de un espíritu indomable. «¿Es esto una prueba más, una tortura más para mi alma? Si me buscas, Señor, dime por qué me has dejado vivir este dolor. ¿Qué debo aprender? ¿Qué debo hacer?» La figura, que ahora Job sentía más cercana, respondió con calma, como si fuera un maestro que intenta guiar a su discípulo a través de una lección difícil. «Job, has sido probado en lo más profundo de tu ser. Has sido purificado a través del dolor, y ahora, al final de tu prueba, debes entender que el sufrimiento no tiene una respuesta fácil. Nadie puede comprender completamente los caminos del Señor. Nadie puede conocer la voluntad divina en su totalidad. Pero a través de tu fe, incluso en el sufrimiento, has demostrado lo que el hombre no puede enseñar por sí mismo. La confianza absoluta en lo que no se ve, la aceptación de lo que no puede ser entendido». Job, aún de rodillas, no podía creer lo que escuchaba. Las palabras de la figura eran tan profundas que le dolían en el alma. La incertidumbre que había sido su compañera durante tanto tiempo comenzó a disiparse. Pero una nueva pregunta surgió en su mente. «Entonces, ¿por qué el sufrimiento, Señor? ¿Por qué los justos son probados de esta manera?» La figura respondió sin dudar, su tono lleno de la sabiduría de los siglos. «El sufrimiento es parte de la experiencia humana. La verdadera fe no se demuestra en tiempos de comodidad, sino en los momentos de prueba. Aquellos que logran mantener su integridad, su fe, aún en la desesperación, son los que han alcanzado la comprensión más profunda de la vida misma». La respuesta final de Job. Las palabras resonaron en el corazón de Job, que ya no sentía la necesidad de entender todo. La luz que había llegado con esa presencia misteriosa comenzó a disipar la niebla del dolor. Su fe, que siempre había estado al borde de la desesperación, se había hecho más fuerte. «Ahora comprendo.
dijo Job con voz firme, el sufrimiento no es castigo, ni tampoco es la recompensa que busco. El sufrimiento es una prueba, un camino hacia algo que no puedo ver, pero que sé que está allí esperando. La figura comenzó a desvanecerse lentamente, dejando atrás una sensación de paz. Así es, Job. La verdadera justicia no siempre se ve en este mundo, pero se encuentra en la fe que persiste más allá de la oscuridad. El amanecer llegó, pero no fue como los anteriores. No había el resplandor radiante que usualmente iluminaba el día con esperanza. En lugar de ello, el cielo estaba teñido de gris, como si la misma naturaleza reflejara la lucha interna de Job. Sin embargo, algo en el corazón de Job había cambiado. Aunque el sufrimiento físico seguía su curso implacable, su alma había sido tocada por la presencia que había visitado sus noches. La confusión y la desesperación, aunque persistentes, se mezclaban con una renovada comprensión, una paz que no podía ser explicada con palabras, solo vivida. Los tres amigos de Job seguían a su lado, pero la atmósfera que los rodeaba había cambiado. Elifaz, Bildad y Zofar no entendían completamente lo que había sucedido con su amigo. Habían venido buscando respuestas, buscando una causa para el sufrimiento de Job, pero en lugar de encontrar respuestas claras, se encontraban con un hombre más sabio, pero también más misterioso. Elifaz fue el primero en hablar, su tono cauteloso, como si ya no estuviera tan seguro de sus propias palabras. Job, tus palabras son diferentes ahora. ¿Es que has recibido alguna revelación? ¿Te ha hablado Dios? Job, con la frente arrugada por el esfuerzo de sentarse, lo miró fijamente. No sé si ha sido un mensaje de Dios, Elifaz, pero sí he comprendido algo que antes me eludía. Que el sufrimiento no es un castigo. No es un castigo de Dios ni una recompensa por mi virtud. El sufrimiento es parte del misterio divino. Aceptarlo, sin intentar entenderlo todo, es lo que me permite seguir adelante. Bildad, aunque se mostró desconcertado por las palabras de Job, no pudo evitar sentir un destello de duda en su corazón. Pero, ¿cómo puedes decir que no es un castigo? ¿Cómo puedes justificar este dolor si no hay una razón clara detrás de él? ¿Por qué los justos sufren entonces? Job se giró hacia él, su mirada firme, pero llena de una paz silenciosa. Porque no siempre entendemos los caminos de Dios, Bildad. Mi sufrimiento no necesita una razón humana para ser válido. Yo he sido fiel, pero mi fe no depende de lo que me sucede. No soy más que polvo, y el polvo regresa al polvo. Si debo sufrir, lo aceptaré. Si debo morir, también lo aceptaré. Zofar, incapaz de comprender el alcance de lo que Job decía, frunció el ceño. Esto no es como debería ser, Job. Tú eras el hombre más bendecido, el más justo. ¿Cómo puedes decir que el sufrimiento tiene un propósito cuando todo lo que tienes se ha desvanecido? El sufrimiento no es algo que se pueda controlar o evitar, respondió Job, su voz suave pero resonante con una autoridad tranquila. Lo que importa no es el sufrimiento en sí, sino cómo respondemos a él. No se trata de entender la razón detrás de la calamidad, sino de cómo mantenemos la fe a través de ella. La intervención de Yahvé. En ese momento, mientras Job compartía sus pensamientos con sus amigos, algo increíble comenzó a suceder. El suelo bajo sus pies tembló ligeramente, y una luz tenue y cegadora comenzó a rodearlos, como si el aire mismo se hubiera cargado de una energía indescriptible. Los tres amigos miraron asombrados, sin comprender lo que estaba ocurriendo. La presencia que se manifestaba ahora no era humana ni terrenal, era algo más grande, más imponente. Job, dijo una voz que resonó con fuerza, llena de autoridad, pero también de amor infinito. Escucha bien, la voz provenía de todas partes, de todo lo que rodeaba a Job.
Era la voz que había estado buscándose en su interior durante tanto tiempo. Era la voz de Dios. ¿Dónde estabas cuando fundé la tierra?, preguntó la voz, sin prisa, pero cargada de una presencia tan enorme que hizo temblar los cimientos del alma de Job. ¿Quién fijó los límites del mar? ¿Quién tejió la estructura del cielo y la tierra? ¿Acaso crees que puedes comprender la magnitud de mis caminos? Elifaz, Bildad y Zofar cayeron de rodillas ante la presencia. No sabían si estaban soñando o si habían sido transportados a otro mundo. La voz de Yahvé resonó como un trueno que removía los cimientos del universo, pero también ofrecía un consuelo que trascendía todo entendimiento humano. ¿Quién puede cuestionar lo que hago?, continuó Yahvé. ¿Acaso el hombre es más grande que su creador? ¿Acaso puede el barro decirle al alfarero qué hacer con él? Job, aunque desconcertado por la majestuosidad de la voz, no temía. Algo en su interior le decía que este momento era necesario, que este momento era parte de su prueba. Levantó la cabeza, su corazón lleno de una mezcla de asombro y gratitud. Yo, que he hablado sin saber, dijo Job, sus palabras sonando humildes y sinceras, me retracto. Ahora veo que he sido demasiado presuntuoso al intentar comprender lo incomprensible. Mis palabras han sido vacías, y mi corazón, aunque sincero, no estaba preparado para la grandeza de lo que tú eres. La voz de Yahvé resonó nuevamente, pero ahora con un tono lleno de compasión. Has hablado correctamente, Job. Has aprendido lo que muchos no comprenden, que el sufrimiento no puede ser explicado desde una perspectiva humana. Pero tú has mantenido tu fe, has mantenido tu integridad, y eso es lo que más importa. La restauración de Job. Cuando la luz comenzó a desvanecerse y la voz de Dios dejó de resonar en el aire, Job se quedó en silencio, sus pensamientos aún procesando lo que acababa de ocurrir. Sabía que había sido tocado por algo mucho más grande que cualquier otra experiencia de su vida. El sufrimiento, la duda, la desesperación, todo eso había sido parte de su prueba, pero ahora veía la verdad en su corazón. El sufrimiento no era el fin, sino el medio para algo más profundo. Pasaron días y noches, pero el peso de su alma parecía haberse aligerado. Su cuerpo, aunque aún marcado por las cicatrices del dolor, comenzó a sanar de una manera misteriosa. Su piel, que antes estaba llena de llagas y heridas, comenzó a cicatrizar. La paz que había encontrado en su corazón comenzó a reflejarse también en su cuerpo. El Señor, en su infinita sabiduría, había restaurado no solo su salud, sino también su vida. Los bienes que había perdido le fueron devueltos, no solo en cantidad, sino multiplicados. Job vio cómo sus camellos, su ganado, sus rebaños comenzaron a prosperar nuevamente. Y en cuanto a su familia, sus hijos fueron restaurados en parte, pues Job tuvo más hijos, y sus días fueron bendecidos con alegría y prosperidad. Mi fe ha sido probada, y ahora sé lo que significa ser verdaderamente humilde, dijo Job, su rostro iluminado por una paz profunda. El Señor me ha mostrado su grandeza, y ahora comprendo que ni el sufrimiento ni la alegría son más que parte de su plan divino. Fin de la página 610. La restauración de Job fue completa, pero no solo en lo físico. Su alma, que había sido probada en las llamas del sufrimiento, ahora estaba más cerca de la divinidad. La lección de su vida no solo había sido una prueba de fe, sino una revelación sobre el misterio de la existencia humana, el sufrimiento y la divinidad. Job había comprendido que el sufrimiento no era algo que se pudiera controlar, pero lo que sí se podía controlar era la respuesta del corazón humano ante él. El aire en Uz había cambiado. Lo que antes era un pueblo lleno de tristeza y desesperación había comenzado a transformarse lentamente en un lugar de esperanza y renovación. Job
quien había soportado el peso de la tierra sobre sus hombros, ahora se encontraba de pie con el rostro erguido y los ojos llenos de una sabiduría que sólo podía provenir de aquellos que han tocado los límites del sufrimiento humano y han llegado a un entendimiento más allá de la razón. El regreso de sus riquezas, de su ganado, y el nuevo aliento en su hogar fueron señales claras de la restauración prometida. No solo sus bienes materiales fueron devueltos, sino que su familia, aunque diferente en muchos aspectos, también comenzó a prosperar. Job vio cómo sus nuevos hijos nacían bajo la misma luz que su anterior descendencia, y aunque el dolor de la pérdida nunca se borraría por completo, comprendió que su vida ahora tenía un propósito más profundo, uno que trascendía la comprensión humana. El regreso de la justicia divina, pero la restauración de Job no fue solo un regreso a la comodidad, sino una profunda transformación espiritual. Después de la intervención directa de Yahvé, Job comprendió que la verdadera justicia no siempre se manifiesta en formas tangibles y obvias. Las respuestas que buscaba, las razones detrás de su sufrimiento, no le serían reveladas en términos sencillos. Ahora veía el sufrimiento desde una nueva perspectiva, no como una maldición o un castigo, sino como una parte integral de la experiencia humana, un camino hacia la purificación y la verdadera comprensión de la voluntad divina. Elifaz, Bildad y Zofar, los tres amigos que habían permanecido a su lado durante todo el tiempo de su sufrimiento, comenzaron a sentirse incómodos con la nueva dirección en que Job había tomado. Habían llegado con la intención de brindar consuelo y justicia, pero ahora, con la presencia de Yahvé resplandeciendo en la vida de Job, ellos se sentían como si hubieran sido superados por algo mucho más grande. Su comprensión de la vida y de la justicia divina había sido desbordada. Uno a uno, los tres amigos se acercaron a Job. Cada uno de ellos tenía la misma inquietud en sus corazones. ¿Cómo podrían reconciliar lo que sabían con lo que Job ahora entendía de su fe y su sufrimiento? Ellos aún no podían aceptar que el sufrimiento de Job no era un castigo divino, sino una prueba que solo él podía atravesar y comprender. Elifaz, con su tono lleno de la sabiduría de quien había vivido mucho y comprendido poco, se adelantó. Job, te hemos visto sufrir y hemos visto cómo has luchado con las dudas. Pero algo en ti ha cambiado, algo ha pasado en tu alma. Nos has mostrado que la fe no siempre se basa en la comprensión humana. Ahora entiendo que tu sufrimiento no fue una consecuencia de un pecado, sino una parte de tu crecimiento espiritual. Job, mirando a sus amigos, los observó con una compasión tranquila. Elifaz, Bildad, Zofar, ustedes vinieron a mí con buenas intenciones, pero sus palabras fueron limitadas por una visión demasiado humana de la justicia. Ahora sé que no todo tiene una respuesta clara. Hay cosas en este mundo que son incomprensibles, pero eso no significa que debamos apartarnos de la fe. Lo importante es cómo respondemos a lo que no podemos entender. Bildad, aunque aún lleno de dudas, asentía lentamente. Has sido probado más allá de lo que nosotros comprendemos. Tu fe ha resistido, y eso es lo que nos enseña. No lo entendemos completamente, pero vemos la verdad en ti, Job. Zofar finalmente habló con una humildad que no había mostrado antes. Tus palabras nos han cambiado, Job. Nos has enseñado que la justicia divina no siempre se puede ver con ojos humanos. Tal vez nuestra visión estaba demasiado limitada. Job, al ver la sinceridad en sus ojos, le sonrió, aunque con una sonrisa triste. Lo que importa no es que entiendan mi sufrimiento, amigos míos, sino que acepten que hay más en la vida de lo que nosotros podemos controlar. El sufrimiento no es un castigo, sino un desafío, un camino hacia el entendimiento. Y aunque no comprendemos todo lo que sucede, podemos confiar en que hay un propósito detrás de cada evento. La humildad final,
A pesar de su restauración, Job no se volvió arrogante ni presumido. No reclamó su sufrimiento como una especie de victoria sobre el universo. Por el contrario, cada bendición que recibió fue recibida con una humildad aún más profunda. La fe que había sido probada a través del dolor ahora se manifestaba en su capacidad para aceptar que todo, tanto el sufrimiento como la prosperidad, era parte del misterio divino. Job entendió que el sufrimiento no se trataba de encontrar culpables, ni de buscar razones fáciles. En cambio, se trataba de ser capaz de encontrar el propósito en medio del caos, de poder vivir con fe a pesar de las pruebas más difíciles. El entendimiento que Job había alcanzado no podía ser expresado completamente en palabras, pero era algo que sabía que solo aquellos que habían sufrido de manera tan profunda como él podían llegar a entender. El regreso de sus riquezas, su salud restaurada y su familia unida de nuevo no representaban el fin de su prueba, sino el comienzo de un camino más profundo hacia la sabiduría. Job se levantó con más humildad que nunca, sabiendo que todo lo que tenía, incluso su vida misma, era un regalo y no algo que debía ser tomado por sentado. La reconciliación con Dios. El regreso de la prosperidad a la vida de Job no fue el final de su historia, sino un testimonio de la relación restaurada entre él y su Creador. Yahvé había hablado directamente con Job, y Job, habiendo sido tocado por la grandeza de la divinidad, ya no se veía como un hombre golpeado por la tragedia, sino como un hombre tocado por la gracia. En su corazón, Job sabía que la verdadera justicia no se encontraba en la restitución de lo perdido, sino en la capacidad de mirar más allá de las pérdidas y encontrar la paz en el alma. Fue esta paz lo que Yahvé finalmente le dio, no como un regalo de riquezas, sino como un regalo de comprensión y serenidad. Yahvé, después de restaurar las bendiciones de Job, se dirigió nuevamente a los tres amigos de Job. Han hablado sin sabiduría, han hablado sobre cosas que no comprenden, pero Job ha hablado con más verdad que ustedes, porque su alma ha sido probada y ha encontrado la fe en medio del sufrimiento. Vayan entonces y ofrezcan sacrificios, porque Job intercederá por ustedes. Los tres amigos, avergonzados por la magnitud de su error, se dirigieron a ofrecer sacrificios a Yahvé, siguiendo la instrucción divina. Job, sin embargo, no se sintió superior. Él sabía que, aunque el Señor le había restaurado todo, la lección que había aprendido era mucho más valiosa que cualquier posesión material. La bendición final. El tiempo pasó, y la vida de Job continuó. Pero ahora estaba llena de una paz que no se podía explicar. Su salud mejoró completamente, su familia creció y la prosperidad regresó. Pero lo que más apreciaba Job era la claridad en su alma. La vida había recuperado su sentido profundo, y él había encontrado la fuerza para vivir con un propósito más allá de la mera existencia. Job vivió muchos años más, rodeado de hijos e hijas, de nietos, con su corazón lleno de gratitud y sabiduría. La gente venía de todas partes para escuchar sus palabras, para aprender de su sabiduría y, sobre todo, para entender que la verdadera fe no reside en lo que se tiene o lo que se pierde, sino en lo que se es capaz de mantener en el alma cuando todo lo demás se derrumba. Con los años, la figura de Job se convirtió en un faro de sabiduría, una luz que guiaba a aquellos que, como él, buscaban respuestas en medio de la oscuridad. A medida que su vida se desarrollaba, Job empezó a comprender la verdadera magnitud de lo que había experimentado. No solo había sido un hombre probado por el sufrimiento, sino que, al superar ese sufrimiento con fe, se había convertido en un ejemplo eterno de resistencia espiritual. Los visitantes comenzaron a llegar desde los confines de la región, atraídos por las historias de su sabiduría y de la forma en que había encontrado paz en medio de la tormenta.
Job ya no era solo el hombre rico y justo de Uz. Ahora era el sabio que había enfrentado la adversidad más cruel y había salido de ella más fuerte y más lleno de gracia que nunca. Las enseñanzas que impartía no eran las de un filósofo distante que habla desde la comodidad de su trono, sino las de un hombre que había tocado el abismo del sufrimiento y había encontrado una luz en su interior. Uno de los más frecuentes visitantes de Job fue un joven que, al igual que Job en sus días de prosperidad, disfrutaba de la vida en su juventud, pero que también había comenzado a enfrentar sus propias pruebas. Este joven, llamado Elian, se acercó a Job con el mismo deseo que todos los demás, encontrar respuestas al sufrimiento que le rodeaba. Elian llegó a Job con una gran carga en su corazón. Había perdido a su madre y a su hermana en un accidente, y su vida había quedado vacía, oscura, sumida en el dolor. Él, a pesar de las riquezas materiales que poseía, se sentía vacío, sin rumbo, y la muerte de sus seres queridos lo había dejado con una profunda pregunta en el alma. ¿Por qué? «Sabes», dijo Elian, mientras se sentaba frente a Job, «tengo todo lo que podría desear en el mundo, tierras, dinero, amigos, pero no puedo dejar de sentir que algo falta. Perdí a mi madre y la pena no me deja vivir. He intentado olvidar, ahogar mi dolor en el lujo, pero me consume por dentro. ¿Por qué nos pasan estas cosas, Job? ¿Por qué hay sufrimiento?» Job lo miró en silencio durante un largo rato, como si evaluara la profundidad de la pregunta. Elian esperaba ansiosamente, como si buscara algo que lo liberara de la angustia que lo torturaba. Job finalmente habló con la voz serena de quien ha conocido las profundidades de la vida y la muerte. «Elian», comenzó, su voz cargada con la sabiduría adquirida en su propio sufrimiento, «todos buscamos respuestas al sufrimiento, todos deseamos encontrar la causa, la razón. Queremos creer que todo tiene un propósito claro, pero a veces las respuestas no se encuentran en palabras o razonamientos humanos. El sufrimiento no tiene una explicación simple, porque no todo en la vida es comprensible desde nuestra perspectiva». Elian lo miró, incrédulo. «Entonces todo lo que me queda es sufrir y esperar. No hay un propósito más grande detrás de todo esto». Job respiró hondo y asintió. «El sufrimiento tiene un propósito, pero no siempre es el que buscamos. A veces, el propósito no está en entender la razón, sino en lo que elegimos hacer con nuestro dolor. La vida nos da momentos de alegría, pero también nos da momentos de prueba, y en esos momentos debemos elegir cómo reaccionamos. El sufrimiento no te define, Elian. Lo que importa es cómo eliges levantarte de él. La fe no es una fórmula mágica para eliminar el sufrimiento. Es lo que nos da fuerza para seguir adelante, incluso cuando no podemos ver el camino». Elian escuchó atentamente, sin interrumpir a Job. En sus ojos había una mezcla de escepticismo y esperanza. Quería creer en las palabras de Job, pero el dolor que sentía dentro era tan grande que le resultaba casi imposible. ¿Tú crees que alguna vez entenderemos todo lo que nos pasa? ¿Que alguna vez sabremos por qué sufrimos? Job pensó por un momento antes de responder, sus ojos brillando con una sabiduría serena. «Quizás no entendamos todo en esta vida, Elian, pero lo que he aprendido en mis años de sufrimiento es que la verdadera comprensión no viene de las respuestas que encontramos, sino de la aceptación de la incertidumbre. No siempre tendremos todas las respuestas, pero la fe nos permite vivir con la duda, con el dolor, sin rendirnos. El sufrimiento nos enseña lo que somos capaces de soportar y nos muestra lo que verdaderamente importa: el amor, la fe, la familia, la integridad». La sabiduría de Job. La conversación entre Job y Elian continuó durante horas, con Job compartiendo su visión de la vida, la fe y el sufrimiento.
El joven comenzó a entender que, aunque no tenía todas las respuestas, había algo profundamente liberador en aceptar que no siempre se puede comprender todo lo que ocurre. El sufrimiento no tenía que ser algo que se controlara, ni algo que se venciera, sino algo que se aceptaba con humildad. Vas a tener días en los que no entenderás por qué las cosas suceden como lo hacen, le dijo Job. Vas a tener días en los que el dolor te invadirá y las respuestas no llegarán. Pero en esos días, recuerda esto, no estás solo, y aunque el sufrimiento te duela, no te define. Lo que realmente te define es lo que haces con él. La fe no está en evitar el sufrimiento, sino en cómo lo enfrentamos. Elian, con lágrimas en los ojos, asintió lentamente. Gracias, Job. No sé si podré aprender todo lo que has aprendido, pero ahora entiendo que mi sufrimiento no es el final de mi vida. Es una parte de ella, pero no la define. Job sonrió, un gesto cálido que reflejaba una profunda empatía. Recuerda siempre que el sufrimiento es solo un capítulo en tu vida, no es el final de tu historia. Y con el tiempo, el dolor puede transformarse en sabiduría. El legado de Job. A medida que pasaban los años, la influencia de Job se expandía. Sus enseñanzas no solo eran escuchadas por los hombres y mujeres de Uz, sino que se difundieron por toda la región. Aquellos que se encontraban en medio de la desesperación venían a él, y él, con su sabiduría tranquila, les enseñaba a enfrentar sus propias pruebas con fe y aceptación. Job nunca dejó que su restauración material lo cegara. Aunque disfrutó de la prosperidad que se le devolvía, nunca permitió que eso lo apartara de su propósito: ser un testimonio de lo que significa mantener la fe ante el sufrimiento. Su vida no era solo una historia de dolor y pérdida, sino una de superación, entendimiento y transformación. El sufrimiento es solo una parte de la vida, repetía Job a quienes venían a él en busca de consuelo. Lo que realmente importa es lo que hacemos con él. El sufrimiento no nos quita nuestra humanidad, sino que nos enseña a ser más humanos. Nos enseña a ser más humildes, más comprensivos, más fuertes. Y así Job vivió hasta una edad avanzada, rodeado de su familia, sus hijos y nietos, y un pueblo que lo veía no solo como un hombre bendecido, sino como un hombre sabio, que había sido probado en el fuego y había salido refinado. El legado de Job perduró por generaciones, no como una historia de sufrimiento, sino como una lección de fe, resistencia y sabiduría en medio de la oscuridad. A medida que los años pasaban, Job se convirtió en un anciano sabio, conocido en toda la región como el hombre que había tocado el abismo del sufrimiento y había encontrado la luz dentro de él. Los ecos de su vida, de su historia, llegaban a los rincones más remotos del mundo conocido, y su nombre comenzó a ser sinónimo no solo de prosperidad restaurada, sino de la más profunda comprensión espiritual. Job había sido restaurado en todo lo que había perdido, pero lo que había ganado era mucho más grande que las riquezas o la salud. Había encontrado una paz profunda, una comprensión que no se podía aprender en libros ni en las enseñanzas más grandes de los sabios. Era algo que solo el sufrimiento y la fe podían proporcionar, algo que solo aquellos que atraviesan las tormentas más oscuras pueden llegar a conocer. La tranquilidad del anciano. En sus últimos días, Job solía sentarse bajo un gran árbol en su jardín, mirando el horizonte que se extendía más allá de Uz. Sus ojos, que alguna vez estuvieron llenos de la resolución de un hombre joven, ahora reflejaban la serenidad de quien ha vivido lo suficiente como para saber que la vida es un misterio que nunca se puede controlar completamente. Ya no se preocupaba por las respuestas, pues entendía que no todo en este mundo tenía que ser explicado. Un día, mientras Job descansaba bajo la sombra del árbol, su hijo mayor,
Elihu se le acercó. Elihu, que había escuchado muchas historias sobre su padre, pero que aún no comprendía completamente las lecciones que Job había aprendido, se sentó a su lado, inquieto. «Padre», comenzó Elihu, «cuando eras joven, eras un hombre de gran riqueza y poder, pero ahora, con todo lo que has vivido, con todo lo que has pasado, ¿cómo puedes decir que la vida tiene sentido? ¿Cómo puedes decir que todo el sufrimiento que viviste tiene un propósito?» Job sonrió suavemente, pero en sus ojos había una tristeza profunda, como si la respuesta fuera demasiado grande para ser comprendida por alguien tan joven. «Elihu», dijo Job con voz calmada, «la vida no siempre tiene un propósito claro, y el sufrimiento no es algo que debamos desear. Pero si lo vivimos con fe, si lo aceptamos como parte de nuestra experiencia, entonces podemos encontrar una paz profunda que no se ve con los ojos, sino que se siente en el alma». «Pero, ¿por qué debemos sufrir?», insistió Elihu, su rostro lleno de confusión. «¿Qué propósito tiene el dolor si Dios es justo y bueno? ¿Por qué las buenas personas deben ser sometidas a pruebas tan duras?» Job miró a su hijo con una mirada que reflejaba tanto amor como tristeza. «Elihu, nunca podremos entender completamente los caminos de Dios, ni el propósito de nuestro sufrimiento, pero lo que aprendí es que el sufrimiento no es una maldición, ni una venganza divina, es simplemente parte de la vida. No importa lo que tengamos o lo que perdamos, lo que importa es cómo respondemos a la prueba. La fe no se mide por lo que tenemos, sino por lo que somos capaces de mantener cuando todo lo demás se derrumba». Elihu se quedó en silencio, absorbido por las palabras de su padre, pero aún con una incertidumbre en su corazón. Job sabía que su hijo, al igual que él lo había hecho en su juventud, necesitaría vivir su propio sufrimiento para comprender completamente estas lecciones. El sufrimiento no podía ser explicado a los demás, no podía ser compartido, solo podía ser vivido. Cuando Job llegó al final de sus días, lo hizo con una serenidad profunda, una serenidad que solo los que han entendido la fragilidad de la vida y la permanencia de la fe pueden alcanzar. No temía la muerte, pues ya había tocado la eternidad en su alma. Había vivido lo suficiente para saber que el final de la vida no era un final, sino una transición hacia lo desconocido. En su lecho de muerte, rodeado de su familia y amigos cercanos, Job miró a su alrededor, y aunque su cuerpo ya no podía sostenerse por sí mismo, su espíritu permaneció inquebrantable. «Lo que perdí en la vida», dijo en voz baja, «no fue solo dolor, sino también comprensión. El sufrimiento me dio la oportunidad de aprender lo que nunca hubiera comprendido si no hubiera sido probado. No lamento lo que sucedió, porque me ha transformado en alguien más sabio, más completo». Con esas palabras, Job cerró los ojos por última vez. Su muerte no fue marcada por el lamento, sino por una profunda paz. Nadie en Uz lloró por Job con desesperación. Al contrario, su partida fue recibida con una mezcla de tristeza y gratitud, pues su vida se había convertido en un legado viviente de fe, resistencia y comprensión profunda. El legado de Job. Después de la muerte de Job, el pueblo de Uz celebró su vida con un gran memorial. Las historias de su sabiduría se contaron de generación en generación, no solo como una historia de prosperidad restaurada, sino como una lección profunda sobre el sufrimiento, la fe y el propósito divino. Job había sido un hombre de riquezas, sí, pero lo que dejó atrás no fue un legado de oro o plata, sino de sabiduría, de comprensión, de fe inquebrantable ante lo imposible. Sus hijos, nietos y bisnietos continuaron enseñando las lecciones que Job había aprendido, y su nombre se convirtió en sinónimo de resistencia espiritual ante la adversidad.
El sufrimiento no nos quita nuestra humanidad, decían, sino que nos enseña a ser más humanos, nos enseña a ser más humildes, más fuertes, más capaces de ver el propósito detrás de lo que no entendemos. Job había sido un hombre marcado por las pruebas, pero también un hombre marcado por la gracia divina. Y fue esa gracia la que, al final, lo convirtió en uno de los más grandes ejemplos de la historia de la humanidad. La historia de Job no es solo una narrativa de sufrimiento y restauración, sino un testimonio de cómo el alma humana, cuando se enfrenta a las pruebas más duras, puede salir de ellas más profunda, más sabiosa y más conectada con lo divino. Job enseñó que la fe no se trata de evitar el sufrimiento, sino de encontrar en él el propósito más profundo, incluso cuando ese propósito no es inmediatamente claro. El sufrimiento para Job fue solo una parte de la vida, un capítulo en una historia más grande, una oportunidad para aprender lo que no se puede aprender sin atravesar el dolor. Y en esa lección, Job encontró la paz, la sabiduría y al final la restitución de todo lo que había perdido. Con la muerte de Job, el mundo no volvió a ser el mismo. Su historia perduró más allá de las generaciones, llegando hasta los rincones más lejanos de la tierra. La gente que vivió después de él recordaba sus enseñanzas y de alguna manera Job se convirtió en un arquetipo, un símbolo universal de la lucha humana frente al sufrimiento. Su vida no solo fue un ejemplo de cómo enfrentar el dolor, sino un testimonio profundo de la capacidad humana para encontrar redención a través de la fe. Su legado era como un río que fluía a través del tiempo, tocando las vidas de aquellos que buscaban consuelo y comprensión. Job no solo había restaurado sus riquezas, sino que había alcanzado la riqueza más profunda, la riqueza espiritual, la paz interior que no se puede arrebatar. Y ese tesoro fue lo que compartió con el mundo. La sabiduría perdura. La figura de Job se convirtió en un modelo de resistencia espiritual, no solo para sus hijos, sino para generaciones de sabios, poetas y filósofos que buscaron entender el misterio del sufrimiento humano. A lo largo de los siglos se contaron historias de Job y se le reverenció como un ejemplo de integridad ante el caos, una lección sobre cómo la fe puede transformar incluso los momentos más oscuros. Las palabras de Job sobre la fe, el sufrimiento y la humanidad fueron escritas en los corazones de todos los que lo conocieron y a través de ellos llegaron a generaciones venideras. La fe no es evitar el sufrimiento, sino encontrar propósito dentro de él. Esa frase resonó con aquellos que también enfrentaban la adversidad y encontraban en su ejemplo la fuerza para seguir adelante. La importancia del sufrimiento. A lo largo de la historia, muchos se han preguntado, ¿por qué los justos sufren? Job respondió a esa pregunta no con palabras, sino con su vida misma. La verdadera comprensión no radica en evitar el sufrimiento, sino en abrazarlo, aprender de él y seguir adelante con la misma fe que nos da la capacidad para vivir. La historia de Job enseñó que, aunque no siempre podemos comprender las razones de nuestro dolor, podemos elegir cómo responder a él. No importa cuán grande sea el sufrimiento, el hombre puede encontrar paz, no en la ausencia de dolor, sino en la aceptación de su inevitable presencia. Job, al final de su vida, había aprendido que la paz no se encuentra en la eliminación del sufrimiento, sino en la paz interna que solo se alcanza cuando se acepta todo lo que viene con la vida, tanto el dolor como la alegría. El círculo completo. Las bendiciones que Job había recibido al final de su vida no eran solo materiales, sino espirituales. Job no solo se enriqueció nuevamente con camellos, tierras y ganado, sino que también vio el regreso de la vida a su hogar.
Sus hijos y sus hijas, aunque no los de antes, eran ahora el reflejo de una nueva generación que crecía bajo la luz de la sabiduría que él había compartido. Sus hijos y nietos comenzaron a difundir la sabiduría de Job, y los habitantes de Uz, que habían sido testigos de su dolor y su restauración, comenzaron a ver la vida con una nueva perspectiva. La gente ya no veía el sufrimiento como una condena, sino como una oportunidad para crecer, para aprender y para acercarse a algo mucho más grande que ellos mismos. En la última reflexión de Job, ya anciano y sabio, él mismo escribió: «El sufrimiento es la semilla, y la fe es la flor que crece de ella. Solo aquellos que atraviesan el fuego del sufrimiento pueden llegar a comprender la profundidad de lo que significa la verdadera fe». Estas palabras se convirtieron en un mantra para aquellos que venían a buscar consuelo y fueron transcritas y preservadas por generaciones. La historia de Job concluye no con un final trágico o sombrío, sino con un canto silencioso de aceptación y paz. Job, el hombre que había perdido todo y había sido probado de las maneras más crueles, alcanzó una comprensión trascendental. Comprendió que la vida no se mide por lo que uno posee, sino por la integridad con la que se enfrenta a las pruebas que la vida pone en nuestro camino. El legado de Job no fue solo un legado de justicia o prosperidad restaurada. Fue un legado de fe pura, un legado que trasciende el tiempo, que se transmite a través de cada generación que se enfrenta al sufrimiento. Y esa es la verdadera herencia de Job, el ejemplo de que la verdadera justicia no siempre es lo que creemos que es, y que la fe no siempre se prueba en momentos de gloria, sino en los momentos de desesperación y dolor. En la última escena de su vida, Job miró al cielo una vez más, sabiendo que aunque nunca entendería completamente los caminos de Dios, había encontrado algo aún más importante: paz. Paz con su destino, con su vida y con la divinidad misma. Y con esa paz, Job se despidió de este mundo sabiendo que su alma, transformada por el sufrimiento, trascendía las barreras de la muerte y viviría por siempre en la memoria de aquellos que compartieron su historia.